Dios, Deuteronomio capítulo 4, versículo 43. Vamos a seguir con las ciudades de refugio. Dice el versículo 43, en el desierto, Becer en el desierto, en la tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramón en Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Amén. Vamos a orar, que Dios nos hable en esta hermosa mañana. Soberano Dios, invoco el nombre de Jesús, porque está la iglesia delante de su presencia ahora para oír palabra del Señor, para ser edificada por ella, Señor. Úsame ahora, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Alguien la pueda recibir, la pueda entender. Alguien pueda, Señor Jesucristo, dar ese paso a la vida eterna, a la salvación, porque comprende el evangelio del Señor. Para alcanzar esta salvación, por favor te ruego que bendiga a los amigos, que bendiga a su pueblo, que bendiga a los hermanos, y que hoy juntos podamos servir con gozo, con alegría y con la libertad del Señor, escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar el tema de hoy, un refugio de grandeza. Estaba dándole vueltas a este tema que me tenía el término Golán. La ciudad, la tercera ciudad es Golán. Golán tiene un significado, se deriva el término. No, yo no tengo aquí palabras en hebreo para no confundir a nadie, pero se deriva de una raíz hebrea, por supuesto, que significa grandeza. También se puede definir como gran dignidad, grandes cosas, majestad, reconocimiento de una labor. Teniendo en cuenta entonces la ciudad de refugio, esta número 3, está indicando que había una ciudad para la grandeza, para la dignidad, para el honor. El problema es que quien se acercara, el fugitivo que llegara a la ciudad, tenía que justificar su derecho para entrar allá. Así que creo que el tema de hoy, que ya hemos acabado de ver, encaja perfectamente en la enseñanza que sigue. Se habló de la justificación. Así que el fugitivo tenía que justificar por qué quería que lo protegieran. Sin embargo, el que acudía allá, pues ya de hecho había una culpa implícita en él. Fuera que lo hubiera hecho sin premeditarlo, ya tenía una culpa. De hecho, por eso le tocaba ir hasta allá. Porque si no hubiera cometido nada, no tendría que ir a la ciudad de refugio. Bien, pudiera seguir normal. Pero como le había pasado algo, había cometido algo, entonces por eso tenía que ir hasta ese lugar. Aquí la palabra del Señor en esta ciudad, en esta tercera ciudad, que era la Golán, la que se reservó para los de Manasés. Entonces nos está hablando y nos está recordando el Señor, estas ciudades de refugio eran para los culpables. De alguna manera había una culpabilidad. Lo que pasa es que al meterse allá, se libraba.
quedaba libre. El culpable por el pecado no tiene ninguna grandeza, ni mucho menos dignidad. O sea que grandeza es la ciudad, es honor, es dignidad. Pero ¿cómo va a alcanzar grandeza y dignidad y honor el que ha cometido un ilícito? El que lo persigue el vengador. ¿Cómo va a obtener grandeza? Así que no podía, el culpable no tenía grandeza, no tenía dignidad. Solamente en el Señor el ser humano puede recuperar lo que perdió. Porque el pecado pone al hombre en un estado de ¿qué? De bajeza. No lo pone en un estado de grandeza. El hombre sin Dios está en una condición deplorable. El pecado desdibuja. Hay una persona que puede ser muy representativa en una comunidad. Puede ser un líder destacado. Pero el pecado, acciones en esa persona, desdibujan la grandeza de esa persona. La mentira, el engaño. Una persona que puede ser alguien que ayuda y que ha colaborado a muchas personas, un líder comunitario, pero que de alguna manera es infiel a su esposa. Eso no es grandeza, eso es bajeza. Eso no es honor. Una persona que trata de hacer bien por otro, pero por el otro lado es injusto, se toma lo que no le corresponde, usa su poder para hacerle daño al otro, no es grandeza, es bajeza. El hombre que miente para poder quedar bien ante las personas, ante su familia, ante la empresa, ante la comunidad, no es grandeza, es bajeza. Así que el ser humano es culpable. Y por eso la única manera de ser salvo es que tiene que llegar a la ciudad de refugio. Golán es donde la situación puede cambiarle al que llega y se mete en ese refugio. Allí el ser humano recupera lo perdido, porque Dios se proveyó de un refugio para el culpable, donde el culpable puede cambiar su estado. Así que si estamos en esa ciudad, y esa ciudad es Cristo, a donde el Señor proveyó, porque el Señor ya proveyó un lugar, y el Señor dijo: venid a mí, vénganse todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Así que Dios está llamando, está buscando a alguien que no tiene todavía esa grandeza, esa dignidad. Y que, o si hay alguien que ha estado en el Señor, pero se ha dejado desviar, ha desviado su atención en estos días de cuarentena, donde no hay cultos en el sentido de estar reunidos todos, donde nos podamos ver, porque yo aquí estoy predicando y lo único que tengo frente a mí es un computador, una Biblia y una cámara. Eso es todo lo que yo tengo frente a mí. Yo no te estoy viendo a ti. No sé si tú estarás de verdad escuchando el culto, tienes una actitud para estar en la presencia de Dios. No sé cuál será su estado. Es más, puede ser que otros ni siquiera estén en la escuela dominical. Pueden ser que haya personas que no estén ya, que se hayan ido del refugio que el Señor les dio. Pueden ser que haya personas que en estos días han estado mirando cosas que no le convienen, que no lo edifican, que lo hace sentir culpable y que se siente como perseguido por la conciencia, por la culpa. Quiero decirle en esta mañana que Dios
quiere y tiene la ciudad de refugio, donde el culpable puede otra vez restaurar su honor, donde el culpable puede restaurar otra vez lo que perdió, puede restaurar su grandeza, puede tener reconocimiento nuevamente. Qué lindo cuando hay una persona que hablan de ella y la gente lo destaca, en la familia lo destacan, oiga, fulano de tal. Qué cambio, qué obra tan grande la del Señor en la vida de fulano de tal. Y donde lo que no había en él se empieza a resaltar. ¿Quién le dio grandeza? ¿Quién le dio honor? ¿Quién se lo puede dar? Solo Jesucristo le da ese honor y esa grandeza al ser humano. Dice el Salmo 143. Está el salmista diciendo: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No entres en juicio, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Así que el ser humano tenía ese problema: cómo justificarse para entrar hasta la presencia de Dios. Porque el problema del ser humano siempre ha sido el pecado. El pecado es la acechanza que va a perseguir aún al cristiano, aún a nosotros. Nos va a perseguir la acechanza, la tentación, porque estamos todavía en un cuerpo, en una carne que es tentada y que tiene deseos de las cosas de aquí. Y por eso la única manera para estar protegido de ese tentador que le quite la grandeza es estar metido dentro de la ciudad de refugio. Si estás metido ahí, nadie te podrá quitar. Ya miramos entonces que había una ciudad donde el hombre estaba en altura, ¿cierto? Hablamos de Ramón, donde el hombre está en un lugar que Dios lo ha puesto, lo puso en una posición especial. Pero hablamos de la primera ciudad, Bézer, que Bézer significa un lugar de fortaleza, protegido. El que está metido en esa ciudad de fortaleza, el que está en las alturas, y el que está en la ciudad donde está la grandeza, donde se le da dignidad a la persona, porque el que había cometido la falta, el que le había quitado la vida a otro, llegaba allí y en esa ciudad no era señalado, en esa ciudad no había quien lo persiguiera, no había, en esa ciudad su honor se restauraba, pero afuera lo estaban esperando. Por eso el salmista entonces dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, el ser humano no puede llegar directamente al Señor. Ya vimos una cantidad de ejemplos lindos aquí de justicia, de justificación. El ser humano no puede llegar directamente al Señor y decirle: mire, Señor, yo he sido bueno en esta tierra, yo no le he hecho mal a nadie. Porque cuando el ser humano abra la boca para expresar esas palabras, ya su conciencia lo estará acusando de que le ha fallado a más de uno. Por eso la Escritura dice, mire lo que dice la Biblia, en Gálatas capítulo 3, verso 8, dice: y la Escritura previendo. ¿Por qué? Porque como el ser humano no se puede justificar él delante de Dios, ¿cómo? Entonces el apóstol Pablo dice: y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, la Escritura, ya que en la Biblia quedó, dice el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas
todas las naciones. Así que el apóstol Pablo dice que esa expresión, esa frase de esa promesa que le hizo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, hablaba de cómo era que iba a tener oportunidad todo ser humano, los gentiles en este caso, de alcanzar la justicia de Dios, o sea, de entrar a la ciudad de refugio y de tener honor otra vez porque lo había perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que de antemano se le dio la buena nueva a Abraham: en ti, ese en ti es en tu simiente, en tu descendiente serán benditas. O sea, va a recibir bendición todas las naciones. Y esa simiente que también dice el apóstol Pablo, de la cual estaba hablando, era Cristo. Es Cristo el Señor, en el cual el que llegue a Él, el que se refugie en Él, o sea, el que se deje cobijar con la palabra de Dios, el que lo reciba a Él, va a alcanzar las promesas de Dios, va a alcanzar las bendiciones de Dios. Pero sigamos en la exposición para ver cómo es, qué era lo que decía la ley acerca de la justicia del ser humano. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿A qué está hablando Pablo? ¿Y cuál es el tema? Está citando el Salmo número 14. Pablo está citando ese texto y este es el contexto de lo que sigue hablando. Mirando sobre los hijos de los hombres, vio que no había nadie, ninguno que hiciera lo bueno. Todos se habían desviado. Nadie hacía el bien. Entonces Pablo dice que sigue diciendo, sabemos que todo lo que la Biblia dice, el Antiguo Testamento dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que sin estar en Cristo, toca cerrar la boca. Y la condición del hombre sin la obra de Dios era que el hombre estaba bajo el juicio de Dios. No había escapatoria. En Números, hay una cita que yo acostumbro siempre la recuerdo, Números 14, 18, que creo que ya la hemos leído aquí. Jehová tardo para la ira, grande en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Jehová tardo para la ira, que perdona, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No hay manera. El Señor lo dijo, no hay manera. Y como el Salmo dice eso, el diagnóstico de Dios al ver al hombre, porque Dios mirando desde los cielos sobre la tierra, los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, dice que no halló y no había ni uno. Y entonces, como no halló a ninguno, quiere decir que todos fueron hallados convictos, culpables. O sea que todo el mundo tiene que buscar refugio, esconderse, porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios, para que toda boca se cierre y quede todo el mundo bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que lo que hizo la ley judía, los mandatos que se le dieron a Israel, fueron hacerlo conocedor de lo que a Dios no le gustaba.
La ley no fue el instrumento para que Israel fuera salvado. Al contrario, la ley fue el instrumento para que el hombre sea condenado. ¿Por qué? Porque la ley informó al hombre de toda la cantidad de cosas que el hombre ha hecho sin importarle. Aún creyendo en Dios, lo ha hecho y se ha escondido en que Dios es bueno y Él es misericordioso, y que como Dios es bueno y misericordioso, ¿cómo irá un ser bueno que es amor y solo amor, cómo irá a condenar a alguien? Porque eso lo dice más de uno. ¿Cómo es posible que Dios condene a tal persona si esa persona ha sido tan buena? Pero buena por ahí porque le ha ayudado a otro, bueno porque ha dado limosnas y alguna cosa. Pero no ha sido bueno para buscar a Dios. Donde buscar a Dios, entonces se arrepentía, se humillaba y se convertía al Señor. Pero Dios dice que no hubo ninguno que buscara a Dios, ni uno solo. Así que la ley informó al hombre, y por eso de ninguna manera el ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque la ley dice, no codiciarás. Y cuando me enteré entonces de que no, el hombre no puede codiciar, lo que hice fue, en lugar de poderme liberar de la codicia, porque la Biblia me informó, la ley divina me informó que no codicies, entonces en lugar de poderme detener de no codiciar, se despertó en mí toda la fuerza que tenía de codicia. ¿Por qué? Porque el ser humano fuera de Dios, fuera de la obra de redención, no puede alcanzar la justicia divina, no puede alcanzar la dignidad, no puede alcanzar otra vez la grandeza porque la perdió. Ninguno se puede salvar por sí solo. Tiene que buscar a alguien que lo rescate, que lo salve. Por eso Jesucristo es el Salvador. Bendito sea el Señor. Y seguimos leyendo. Gálatas ahora, leo capítulo 3, 19 y 20. Y en un mismo paralelo voy a leer Gálatas 2, 16 y 17. Dice, sabiendo que el hombre no es, otra vez lo ratifica, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Entonces aquí incluye el medio. El hombre es justificado por la fe de Jesucristo. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Romanos y en Gálatas apunta a decir la Biblia con toda claridad que el ser humano, trayéndolo desde el Salmo 14 y lo que dice también el Salmo 143, para hacer un recuento de que el hombre estaba, ¿qué? Condenado, es un fugitivo, es un convicto, que su pecado lo persigue. Pero el día que se pueda escapar del vengador, porque hay una justicia que se reclama por lo que ha hecho el ser humano, donde tiene que entrar a la ciudad del refugio. Y allí el hombre recupera otra vez el honor que tenía. No dicen, mire, allá está el criminal, allá viene. Porque así se le dice a una persona que ha cometido un ilícito y que es hecho público. Allá no dicen, oye, allá viene el señor tanto, dice, allá viene el que hizo. O sea, se le determina es el hecho, la acción que estuvo mala. ¿Cuántos hombres en el mundo, en nuestro país, en nuestro vecindario aún, en nuestra ciudad, han sido personas venerables, de honor? ¿Y cuántas personas han cometido hechos vergonzosos, terribles, que han puesto al ser humano en una condición, y entonces esa gente perdió ese honor? Y por más que busque resarcirlo, será muy difícil recuperarlo nuevamente.
Pero el que llegue a Dios, el que llegue a Jesucristo el Señor, allí encuentra el verdadero refugio. Allí encuentra la verdadera ayuda. Isaías dice, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. O sea que hay un lugar donde el hombre puede ser justificado, y es en el Señor se gloriará toda la descendencia de Israel. También Isaías, para hablar de la obra de la redención y cómo es que el hombre llega a ser justificado, dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí la palabra del Señor está mencionando entonces cómo es y quién fue el que pagó y quién fue el que llevó la carga, porque la culpa, alguien tomó la culpa del culpable. Alguien se puso en el puesto, en la fila de los sentenciados, y lo sacó de la fila y se puso él en su lugar y lo sacó a un lado y se puso para recibir él el juicio que le correspondía a cada uno de nosotros, y lo recibió el mismo Cristo. Cuando él recibió ese castigo que vino de la muerte, y de esa muerte tan terrible que le propinaron al Señor Jesús, esa aflicción que él tuvo, dice la palabra del Señor que esa aflicción iba a traer un fruto, un resultado grande, y es que el Señor de gloria iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Y el fruto de la aflicción de su alma es cuando alguien corre, cuando alguien busca, cuando alguien se entera de que es culpable, porque el problema del pecador, el problema del hombre es creerse que está bien. La vida espiritual a uno se le apaga y se le acaba, y deja de tener una relación íntima con Dios cuando cree que todo está bien. El que se empieza a alejar de Dios y empieza a no buscar de Dios, lo hace porque cree que está bien. Él nunca cree que está mal. Si uno creyera que estaba mal, nunca se alejaría de Dios porque lo buscaría. Pero cuando uno cree que está bien, es cuando se empieza a alejarse. Ay, no, yo no voy en este culto. No, yo no tengo tiempo de eso. No, es que tal cosa, y empieza a sacar una cantidad de achaques, dice mi papá, de justificaciones, de evidencias ahí, de mostrar evasivas. ¿Para qué? Para apartarse, y se va apartando y se aleja, y cuando termina se va. Entonces, no, es que ya no puedo, no, porque si yo voy a la iglesia me miran mal, no, porque si no, entonces fulanito de tal habla mal de mí, y una cantidad de cosas empieza el ser humano y se va alejando de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios, de donde el Señor lo tiene. Porque el no reconocimiento del pecado es lo que a uno lo lleva lejos de la presencia de Dios. Es lo que lo mantiene lejos de la gracia de Dios. Pero el reconocimiento, el humillarse, el entender que nosotros, aún siendo cristianos, hijos de Dios y líderes y todo lo que usted quiera hacer y todo lo que usted se quiera llamar, aún así necesitamos con más veras la presencia de Dios, estar buscando del Señor. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el Señor todavía... El ser humano sigue, aún habiendo conocido al Señor, sigue cometiendo errores, seguimos cometiendo fallas. ¿Y dónde nos vamos a restaurar? ¿Dónde? Si hay fallas que hemos cometido contra algún semejante, que Él no va a tolerar nada, porque el ser humano no perdona. El ser humano es justiciero. Si hay alguien que es justiciero, es el ser humano, es vengador
es vengativo. El ser humano es así, le hacen cualquier cosita pequeña y ya está buscando, no le hablo, no voy a ir, no voy a salir, no le voy a traer, no le voy a regalar. Así, esa es la actuación del ser humano, vengativo. Y a veces quiere llegar a restaurar algo y no puede porque se encuentra con esa barrera. Ahí está el vengador. ¿Listo para qué? Mire, cometiste esta falla y para restregarle y darle y pegarle ahí encima. El ser humano es vengador. ¿Y a dónde tiene uno que correr para que Dios lo restaure? Pues al Señor, a la ciudad de refugio. A donde se restaura el honor. El honor no se restaura en cualquier parte, porque a veces la persona no le va a comprender, pero si usted va ante el Señor y usted llega entonces cobijado con la gracia de Dios ante la persona que falló, ¿qué hace el Señor? Ya no es uno, sino es Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros. La gracia del Señor es la que nos hace que nos humillemos y que digamos las palabras, porque a veces pedimos un perdón que es de hipocresía, que es solamente para quedar bien con la persona. Ay, discúlpame, pero ese discúlpame es una palabra que es absolutamente de aquí para afuera, no está incluida ni la voluntad, mucho menos el corazón. Pero cuando yo estoy en Dios, cuando yo estoy en el Señor, entonces estoy cobijado por la gracia, por la justicia de Dios. Estoy protegido en la ciudad de fortaleza. Estoy en la altura y en la grandeza del Señor. Y entonces allí, ¿cómo llego? Con esa arrogancia, no. Llego con esa actitud de humildad, porque así lo hizo el Señor. Él para rescatarme tuvo que humillarse. Él para darme la justicia de Dios, para justificarme, Él tuvo que humillarse y hasta la muerte y muerte de cruz. Él llevó mis iniquidades, Él llevó nuestras iniquidades. El escritor a Lucas está diciendo lo siguiente. Entonces le dijo Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Aquí corroboro lo que acabo de decir, que el hombre a veces llega hasta allá a justificarse. No, es que es por esto, es que es por aquello, y quiere evitar mostrar la realidad. Uno se puede esconder en muchos refugios y ante los hombres aparentar y decirle: no, es que mire, yo no pude salir esta mañana porque no había luz. Yo no pude llegar temprano porque ahora ya volvió a haber trancón, y quedar bien delante de los hombres. Uno puede, no, es que no había podido salir, no había podido esto y aquello, no, es que no me había podido comunicar, es que el teléfono me está fallando ahora, es que a veces el WhatsApp se me está dañando, y a veces se mandan ahí mensajes y a veces no me llega. Uno puede inventarse lo que quiera, pero Dios conoce los corazones. Porque lo que para los hombres es sublime, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Porque para el hombre a veces es sublime justificarse y mostrarse como la mejor persona y mantener su imagen, pero delante de Dios eso es abominable. Así que nosotros debemos tener en cuenta que tenemos un refugio, pero perderlo es la desgracia más terrible que le puede acontecer a un hijo de Dios, a un cristiano. El Señor nos llamó para salvación, nos llamó para que le amemos, para que le sirvamos. No teníamos dignidad, no éramos nadie en este mundo. Éramos igual que los otros. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Pero un día por su gracia nos trajo, y por haber creído en que Cristo pagó el precio, y el haber Cristo pagado allá en la cruz, cayó todo el peso de la justicia de Dios sobre Cristo, y yo que era el culpable, entonces el Señor dice: cree en mí, acepta mi obra,
de redención por ti? Y yo le digo, sí, yo creo. Entonces Él me abraza y me cubre a mí. Y entonces dice, sobre ti no va a caer nada. Yo te libro, yo te hago inocente. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios es el que está examinando y el que conoce los corazones hoy, en esta mañana, y sabe qué actitud tenemos cada uno de nosotros. Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pablo hablándole, el apóstol Pedro hablando, dice aquí, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque las obras de la ley son rituales. Y voy a mirar el tiempo, y quiero detenerme un poquito en esto, porque de pronto la persona puede pensar, bueno, eso es las obras de la ley judía. No, todavía hay gente que vive por la ley. Las obras de la ley constaban de lo externo. El culto judío era externo. Se manifestaba en llevar cosas y presentarlas, en llevar ofrendas, en llevar animales. Y el único cuidado que había que tener de la ofrenda era que estuviera perfecta. Así el oferente, el que ofrendaba, el que llevaba la ofrenda, no fuera mal, la única condición era que fuera perfecta la ofrenda. Así lo entendió Israel. Así que a ellos les importaba poco cómo estuviera su corazón. A ellos les importaba lo que llevaban. Hay mucha gente hoy que le importa poco su vida moral y espiritual. Le importa muy poco. Le importa es la apariencia, lo que le puedan ver. Hay gente que le importa que en el culto haya adoración. Sí, hay que adorar a Dios, hay que levantar manos. Y hay gente que le pone fe a todos los ritos. Por eso yo hay cantos que, bueno, los canto pero no los comparto. Porque a veces la gente le pone todo es al canto, al ejercicio corporal externo. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Y entonces le pone la fe al rito. Esa es la ley, ponerle la fe al rito. Hay gente que vive mal, dice, pero yo voy a ser fiel a Dios, voy a llevar mi ofrenda. Pues usted puede llevar su ofrenda y por serle fiel en esa parte de la ofrenda, Dios te bendice. Pero si eres fiel en tu vida, en tu relación con Dios, esa infidelidad te puede privar de la gracia y de la salvación que Dios ya está ofreciendo. Así que el hombre es justificado por la fe, porque si por la fe cree, porque la fe es el que cree a la palabra de Dios. No solamente una fe puesta en algo incierto, sino la fe puesta en Cristo. Esa fe que está puesta en la palabra de Dios. Esa fe que me lleva a hacer una observación y un detenimiento, a hacer un honor a la palabra, a tener la palabra como grande, como especial, a considerar la palabra como lo único valioso, como el único tesoro. Es el que pone la fe en Jesucristo, es el que es salvo. Pero el que tiene la fe en las obras, el que se levanta en la mañana y se levanta temprano a orar, y hace una obra, porque yo he conocido gente así, ojalá no haya, pero desafortunadamente la hay, que muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana están orando, pero apenas se encuentran con el primer personaje, están porque en la mañana, a las 4 o 5 de la mañana están hablando con Dios. Pero a las 6, 7 de la mañana u 8 de la mañana están hablando con otra persona
están hablando mal del prójimo, están expresándose con palabras de grueso calibre, como decía un hermano que conozco. Está faltándole al honor y al respeto a otro. Eso no sirve de nada. Esa vida no es una vida de fe. Es una persona que está insultando al otro. Esa vida no agrada a Dios. Esa es la vida de las obras de la ley. La ley era llevar el cordero, llevar la ofrenda y salir. Esa es la vida que teníamos en la religión, los que alcanzamos a practicar la religión, los que alcanzamos a adorar el templo y los monumentos. Yo por eso soy claro en eso, porque yo entendí que un tiempo estuve atado por el maligno allá a la religión, y la religión me enseñó a tener una reverencia absoluta en cierto lugar y en ciertos momentos, y estaba así. Pero apenas salía de las puertas para afuera y mi boca estaba llena de maldad, de grosería, de malicia. Así estaba mi vida. Pero un día conocí a Cristo, y usted también un día ha conocido a Cristo para ser una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Por eso es que ya no venero las cuatro paredes. Yo tengo que venerar al que vive en esta casa, que se llama Jesucristo el Señor, porque usted y yo somos ahora el templo del Espíritu Santo. El ejemplo de Abraham es muy claro cuando dice, porque si Abraham fuese, para corroborar lo que acabo de decir, se lo voy a citar en Romanos capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Escúcheme bien lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Abraham hizo una cantidad de obras, pero esas obras que hizo Abraham, las hizo movido ¿por qué? Por la fe. Abraham escuchó a Dios. Abraham hizo lo que nadie haría, porque le creyó a Dios. La obra de Abraham, bien, el haber presentado a su hijo, el haberlo subido en un altar, podía determinarle a Abraham y decirle, mire, yo fui capaz de ofrecer hasta mi propio hijo. Pero dice la Biblia que Abraham no puede presentar eso delante de Dios como obra. No le alcanza. Porque la obra que hizo Abraham, la hizo porque creyó a Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que cuando Abraham hizo eso, es porque él pensaba, que él creía que Dios era capaz de devolvérselo aún de entre los muertos, era capaz de darle otra vez a su hijo. Pero al leer lo que dice Romanos, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ¿qué fue lo que lo declaró Abraham inocente? ¿El haber llevado el sacrificio o el haber creído? Pues el haber llevado el sacrificio, que fue su propio hijo, lo hizo porque creyó. Cuando Abraham levantó su mano para ofrecer el sacrificio, escuchó una voz del ángel que le dijo, no, detente Abraham, no le hagas daño, porque ya conozco que me temes, ya sé que me obedeces, ya sé que me honras. Así que Abraham fue justificado porque creyó en Dios. Y toda obra que se haga tiene que estar acompañada de fe, porque eso es lo que dice también Santiago. Que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. Pero que toda obra que el hombre realice tiene que
proceder de la fe, o sea, de la obediencia, del tener honor a la palabra del Señor. Por eso entonces el resultado de la justificación es el tema que se habló y aquí voy a ir concluyendo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que por haber creído y porque usted siga creyendo y siga obrando de acuerdo a lo que dice la palabra, porque la fe es el proceder en relación, en armonía, en consecuencia a lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que actúa, que vive, pero no en armonía a lo que dice la palabra de Dios. No es consecuente con lo que el Señor dice. Profesa ser, pero no es consecuente. Pero lo que hace que una persona esté justificada, o sea, esté en la ciudad de refugio, porque en la ciudad de refugio se le da honor al que no tenía honor. En la ciudad de refugio tiene grandeza el que no tenía grandeza. Aleluya. Yo siento que Dios está hablando hoy, está diciéndonos hoy, para que nuestro corazón, para que nuestra vida sea impactada. Y si usted cree, crea a la Biblia. Crea lo que dice la palabra del Señor. Por aquí estamos enseñando la Biblia. Tenemos paz. Qué lindo poder tener paz. ¿Para con quién? Para con Dios. O sea, poder estar tranquilo delante de Dios, de que lo que yo estoy viviendo, de que lo que estoy haciendo, en verdad estoy en paz con Dios, no me estoy escondiendo de Dios. No te escondas porque Dios te está viendo. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, Dios te está mirando. ¿Por qué no tenemos paz con Dios? ¿Por qué no dejamos que la paz de Dios invada nuestros corazones? Porque justificados por la fe, en consecuencia a la palabra, en consecuencia a la obra, en consecuencia a lo que hemos oído, en consecuencia a todo lo que hemos recibido, entonces vivimos. Cuando vivimos en consecuencia a la palabra, entonces ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estando justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si viene ese momento, se viene. Viene. Ahorita no hay ninguna ira de Dios. Ahorita no hay ningún juicio de Dios en este mundo. Fíjate que la gente ya está empezando a perder el miedo. Porque la gente en muchos lugares estaba recogida por miedo. Pero como ya los primeros muertos, ya hay miles y miles y miles de muertos y la gente se muere y se muere, la gente empieza a perder la sensibilidad. Ya no le importa. Y entonces volvió a sacar, porque el ser humano lo podemos meter en la cárcel, en barrotes de hierro, para que el ser humano cambie, y el ser humano no lo reforma nada ni nadie. Al ser humano solo lo cambia Jesucristo por su palabra. Por eso entonces ya vemos que la gente está volcada en las calles, que está volcada gritando, que está insultando, que sigue hablando el uno mal del otro y a nadie le importa lo que haga. El ser humano sigue en su desenfreno. Pero que siga. Pero yo conocí a Jesús. El que se quiera perder, que se pierda. Yo sigo predicando a Jesús, sigo viviendo para el Señor. Y si alguien allá se entera que está mal, que necesita buscar a Dios, pues ahí está el Señor con los brazos abiertos para recibirlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos salvos de la ira. Un día viene la ira de Dios. Y el día que se manifieste la ira de Dios, la Biblia dice que los hombres le pedirán hasta las montañas, a los edificios, a lo que encuentre grande. Dice,
caiga sobre nosotros y líbrenos de la ira del que está sentado en el trono, del Cordero que está sentado en el trono. Porque un día Dios entregó su vida, Jesús entregó su vida aquí para que fuéramos salvos y justificados. Pero el que le da la espalda y no quiere llegar hasta la ciudad del refugio, un día lo va a alcanzar el vengador de la sangre, porque el ser humano es culpable delante de Dios. Pero Pablo concluye y este verso terminó: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. Estábamos allá cundidos de grandes problemas, el pecado nos había destruido y nos había acabado, y eso éramos, pero ya no somos. Lo que tenemos que mirar y observar con toda diligencia es qué éramos y qué somos hoy. ¿Será que hoy todavía somos parte del pasado? ¿Será que el pasado lo hemos arrastrado y todavía vivimos con el viejo hombre del pasado? ¿O será que hemos permitido que Cristo de verdad cambie nuestra vida? Y si todavía no lo ha hecho, en esta mañana hay una oportunidad de que Cristo te declare inocente. Lindo tema, desde los niños, y lo hemos explicado, y Dios me puso, y en esa ciudad, aquí estaba todo, y aunque no fue fácil y tampoco para mí poder encajarme con el tema, porque esta ciudad por dónde es y qué significa eso de grandeza. Yo dije, oye, grandeza, claro, grandeza. Al mirar uno en la Biblia dice, oiga, pues grandeza es lo que hablan los trinitarios. ¿Cómo así? Sí, mire, usted es grande, usted es rey, usted es hijo de príncipe, usted tiene derechos. Pero ¿qué? Esa grandeza es la que vive el mundo. Eso es lo que está gritando la gente por la calle. Los derechos, tenemos derechos. O sea, hay un poco de gente que está en obligaciones de hacer justicia, pero los que están ahí sí no tienen derecho no tienen ninguna obligación. El otro tiene derecho de cubrirme a mí, de hacer por mí una cantidad de cosas, pero yo sí tengo facultades para destruir lo que encuentro de mi vecino, de mi prójimo. Puedo hacerle daño, puedo robar y puedo hacer todo, y eso sí no es maldad, eso sí no es injusticia. La grandeza de un hombre es estar en las manos de Dios. La grandeza de un hombre es conocer a Jesús. Lo grande de un hombre es humillarse cuando comete un error, cuando comete una falta, es humillarse. Esa es la grandeza. Si usted quiere descubrir cuál es la grandeza para un ser humano, no es sentirse el más importante y el más grande, no es justificarse, no es ser el más vivo. La grandeza de un ser humano es humillarse cuando tiene que hacerlo. La grandeza es estar cobijado en el nombre de Jesús, estar cubierto, porque en Jesús yo fui lavado, fui santificado y fui justificado en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un refugio de grandeza. Ese es Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Oh Dios del cielo, gracias, porque tú estás con nosotros, porque en esta mañana su palabra ha sido predicada y ha sido enseñada. Tú eres el Dios todopoderoso que escudriña los corazones. Qué grande, que es maravilloso, que conoce las intenciones, que quieres salvar al hombre, que quieres que el hombre esté protegido en la ciudad de refugio. Señor, gracias por la palabra, gracias por lo que hemos oído, gracias por lo que hemos recibido. Oh Dios, permite que muchos podamos realmente honrar, glorificar al Señor, su palabra sea para nosotros
esa grandeza, ese refugio, de lo que nos gloriémonos de la palabra, de obedecerla, de servir al Señor según los criterios de Dios y no según los criterios del mundo. Oh, gracias Dios por su iglesia, gracias por los amigos que escuchan la palabra en esta mañana. Bendígalos y guárdalos, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, que sea propicio, que alguien pueda entrar en la ciudad de refugio hoy y esconderse en Cristo. Ahí encontrará el honor, ahí estará la grandeza. Oh, ahí será reconocido, ahí alguien le glorificará, alguien va a evaluarlo y alguien va a estimarlo y alguien va a decir: verdaderamente este es hijo de Dios, verdaderamente esta es una hija de Dios, verdaderamente qué grande es el Señor, qué grande es el Evangelio, el que tiene que ser engrandecido en su pueblo.